En este vídeo voy a darte algunos consejos para mejorar tus fondos, pero te voy a medio engañar con el plan de este vídeo. Vamos a hablar de perspectiva básica, te voy a dar algunos consejos para mejorar tus fondos, estés en el punto que estés, y luego además te voy a indicar cuándo poner fondo y cuándo no poner fondo. Antes de empezar el vídeo, no estoy seguro de si voy a poner imágenes o no voy a poner imágenes. En principio este vídeo es más teórico que práctico. Quería separar este vídeo entre teoría y práctica. Esto va a ser más teoría, aunque a lo mejor de repente luego pongo algunas imágenes que te puedan ayudar a nivel más práctico. Pero en principio esto va a ser solo teórico. Y otra cosa antes de empezar, no soy Don Fondos, ¿vale? Creo que si miras mi manga, pues los fondos no son una barbaridad, no son una locura todavía. Estoy aprendiendo muchas cosas por el camino. Algo han mejorado, eso es cierto. Pero si, por ejemplo, dibujas peores fondos que yo, pues este vídeo efectivamente te va a servir. Si dibujas mejores fondos que yo, pues este vídeo a lo mejor no te sirve para tanto. A lo mejor algún consejillo sí que encuentras que no habías caído, así que te recomiendo que lo mires sí o sí, de cualquier forma. De nuevo, como siempre digo, al principio de todos los vídeos, si no has leído mi manga, te dejo un enlace aquí para que puedas leerlo. Es gratis, hay 5 capítulos, está a punto de salir el 6, por lo menos a día de hoy cuando grabo este vídeo. Así que, echa un ojo y decide entonces si quieres que te enseñe a hacer fondos o no. Punto número 1, perspectiva básica. Por eso te voy a engañar, porque no te voy a explicar nada de perspectiva básica. Sinceramente, YouTube está lleno de vídeos de perspectiva básica. Ahora mismo pues no voy a hacer un vídeo, a lo mejor en el futuro sí, pero te convendría aprender algo de perspectiva básica, de saber qué son puntos de fuga, de saber pues los diferentes ángulos, cuáles son sus nombres, el picado, el contrapicado, perspectiva con un punto de fuga, con 2, con 3, etcétera, etcétera. Aprende todo esto y luego hablamos. Yo sé que a lo mejor estabas esperando que te explicara cómo hacer fondos, pero sinceramente es que YouTube está lleno de vídeos de cómo hacer fondos. Es una cosa técnica, no es complicado dibujar un cuadrado, 4 edificios puestos en perspectiva. No tienen ningún secreto, sinceramente. Quizá la perspectiva ojo de pez sí tiene un poquito más de secreto, que yo mismo la estoy practicando y probablemente de eso sí que haga un vídeo técnico, pero de verdad, acaba este vídeo, ve a verte un vídeo de perspectiva y entonces luego vuelves y hablamos. Por eso te dije que te engañaría. Ahora sí, esta parte sí que va a ser más interesante, que son algunos consejos que te pueden ayudar a mejorar tus fondos en el punto, sea cual sea el punto en el que estés. Y te voy a dar un consejo ahora mismo que yo en su día no entendí y que pensé que me sobraba, que era un consejo que me sobraba y que era obvio y que yo ya lo hacía bien, pero esto era mentira. Y es buscar referencias. Sé que vas a decir, pero si esto ya lo sé, que tengo que buscar referencias. Yo creo que no lo estás entendiendo realmente, yo no lo entendía realmente. Y es que muchas veces si buscas referencias de cómo es este edificio, de esta época y no sé qué, pero tú no pones ni aplicas todos los detalles que debes aplicar en tu dibujo para que ese edificio se parezca al edificio de la época victoriana de no sé qué. Sí, crees que sabes cómo dibujar un coche, pero luego dibujas el coche y dices, hay algo mal, no queda bien, no queda realista, entre comillas. Si tengas un estilo de dibujo realista o no, lo ves y piensas, no es creíble, de alguna manera. Creíble es la palabra, no es creíble, no es realista. No me lo creo, este edificio, este coche, este no sé qué. Pero si es que he puesto esta piedra así, y he puesto este ornamento aquí, y he puesto esto, ¿por qué no se parece? ¿Por qué no tiene realista? O sea, ¿por qué no es creíble? Eso es porque realmente no has buscado suficientes referencias y no has aplicado esas referencias. Porque si aplicas todos los detalles y observas bien lo que hay en cada referencia, te vas a dar cuenta que en el fondo sí que eso empieza a tomar cierto realismo. Yo, por ejemplo, tuve que buscar pues muchas imágenes de casas. Busqué casas árabes, casas judías, casas de todo tipo, casas un poco de este rollo de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, al principio había puesto 3 o 4 detalles y me daba cuenta de que algo no se respiraba ese ambiente. Luego puse 3, 4, 5 detalles más y empecé a dar cuenta que si ponía esos detalles entonces sí que acababa de parecerse un poco a ese estilo de casas. Y eso es porque realmente no busqué bien las referencias y no las apliqué, sobre todo cuando las vi, que ese probablemente es el secreto. Luego, algo que considero que es muy importante es que hagas fondos 3D. Y te voy a explicar lo que es un fondo 3D en mi entendimiento. Es decir, esto es una expresión de fondo 3D que yo me he inventado para orientarme. Y es que muchas veces hacemos fondos, pero son muy planos. No hay varias distancias. Yo te recomiendo siempre que pongas algo en un plano muy cercano, algo en un plano medio y algo que esté mucho más alejado. Y eso le da mucha profundidad al fondo y lo hace más creíble. Porque si no parece que todo esté en el mismo plano. Habrá veces que sí tendrás que hacer planos muy 2D porque la acción requiere que tú lo expliques así. Y eso puede ser, no hay problema. Pero por lo general, la mayoría de planos van a ser planos que yo llamo 3D. En este sentido, trata de no hacer el plano más fácil, pero tampoco el plano más loco. Haz el plano que necesitas. Haz el plano que necesitas para explicar esto. Hay mucha gente que se va a un extremo que dice, dibujo un plano súper loco, con una vista así no sé qué, y luego la acción no se entiende. Hay gente que coge el plano muy fácil, pongo todo en 2D, un personaje aquí y se entiende, porque no sé dibujar este otro plano. Trata de hacer lo que te cuesta si es lo que necesitas. Si no es lo que necesitas, no. O sea, la premisa es haz el plano que necesites.
y crea profundidad dentro de ese plano en la medida de lo posible. Como siempre, si te está gustando el vídeo y crees que puedes encontrar valor en este vídeo, de nuevo sígueme porque voy a subir más vídeos como estos. Tercer punto que me parece muy importante en estos consejos que te estoy dando para mejorar tus fondos. Trabaja en la relación de los tamaños entre los personajes y los objetos, los personajes y los edificios, los personajes y la naturaleza, las distancias entre las cosas, que sean distancias reales. Vale, con esto te puedes ayudar mucho de fotos. Puedes coger una foto de un escenario que se parezca mucho al que tú quieres trabajar y poner y ver cómo las alturas de cada cosa coinciden, intentar replicarlo en la viñeta. Hay trucos a nivel de perspectiva, bueno, trucos no, o sea, es perspectiva básica realmente. Para que una cosa, por ejemplo, una persona que tú tienes aquí, ¿vale? Si tienes la puerta pues más alejada, pues aquí, que tenga sentido esta altura de este personaje con la altura de la puerta. Te recomiendo que mires en YouTube cómo se hace una perspectiva con dos puntos de fuga. Si queremos mover un personaje a la distancia es tan fácil como tirar dos líneas de fuga, y si lo queremos mover en la otra dirección simplemente tomar el otro punto de fuga, hacer exactamente lo mismo. Esto nos va a servir, por ejemplo, para cuando tengamos un edificio con una puerta que no vamos a poner un personaje al lado de la puerta o bien alejado, mantenga sus proporciones. Para que hacer que tu fondo sea más creíble y más realista, tienes que tratar que esas proporciones y esas distancias entre cada cosa sean realistas. Para mí es casi de lo más importante que hay, porque es que se puede matar tu fondo, hacer un personaje más grande que una puerta, por decirte algo. Punto número 4. Eso en verdad te lo he dicho un poco en el punto número 1, pero dibuja los suficientes elementos que son lógicos por la escena que has decidido. Me explico. Por ejemplo, si tú dibujas una casa, como te he dicho, un interior árabe, hay una serie de elementos que son típicos de ese interior. Hay un tipo de sofá, un tipo de sillón, un tipo de cojines, un tipo de lámparas, un tipo de mesas, un tipo de sillas, un tipo de alfombras, un tipo, a lo mejor, las paredes son de este material, etcétera, etcétera. Trata en la medida de lo posible que todos estos elementos que deberían estar ahí estén. Porque cuando, por ejemplo, hay un elemento que debería estar pero no esté, a lo mejor tú no sabes cuál es el elemento que falta, pero tanto tú como el lector lo veis y no es creíble ese fondo. Es como que falta algo. Es como que está pobre. No acabas de entender por qué, pero no cuadra algo. A lo mejor simplemente ese elemento que te falta son unas pequeñas rascadas en el límite del extremo de una pared que hacen que ese material que antes parecía nada, de repente parezca piedra. Y eso ya lo hace más realista. A lo mejor es que no has dibujado pues ni siquiera una silla o no has dibujado una mesa, cuando en ese tipo de casas a lo mejor siempre hay mesas o sillas. No lo sé. Tienes que ver muy bien las referencias y dibujar todos los elementos que deberían aparecer por naturaleza en ese tipo de lugar, escena. Si estás en un bosque, por ejemplo, y yo qué sé, y pones muy pocos árboles, a lo mejor no queda como un bosque. O un bosque pelado, a lo mejor. Tú no quieres hacer un bosque pelado. ¿Me explico? Tienes que ver qué es lo lógico por naturaleza que debería estar ahí para hacerlo. Este ya es un consejo quizá un poco personal, un poco arriesgado, pero a mí me ha parecido interesante y he visto también en otros cómics ya profesionales, en otros mangas, que a veces los autores, y yo lo he hecho en algún momento, desdibujan algunas cosas o dejan algunas cosas muy poco claras en algunas esquinas, en algunos puntos del fondo, que no acabas de saber qué es, pero que por la forma a lo mejor tiene cierta lógica. A lo mejor dejan un trozo de tela que bien podría ser una mochila, bien podría ser una cortina arrugada o un mantel de una mesa en una esquina, en un sitio. Y tú ves como que tiene sentido porque es algo de tela, pero no sabes qué es. Una caja, por ahí a lo mejor que no tiene nada que ver, que no ves bien si es una caja o qué es. Hay elementos por ahí que no forman parte del foco de la acción, pero que están ahí como desdibujados. Mientras que quizá la parte donde sí que está la atención del lector, o donde debe estar el foco de la acción, ahí todo sí está bien definido, bien claro, etcétera, etcétera. Y esto a mí me parece extremadamente interesante, porque es cierto que normalmente cuando leemos la gente suele leer rápido, otros se paran más en el dibujo, pero donde te sueles parar es donde todo está más claro, donde hay un foco, ¿no? Entonces todo lo demás, pues dejarlo, no digo desdibujado, de mal dibujado, sino que hay algunos elementos que están ahí medio escondidos, medio para rellenar, etcétera, etcétera, que lo hagan, que tu atención no se desvíe a esa parte del fondo. En que lo más claro lo dibujes más claro y que lo menos claro lo desdibujes un poco más. Los dos siguientes puntos para mí son extremadamente importantes. Uno es más práctico y el otro es menos práctico, es más teórico. Y es que generalmente yo me he dado cuenta, y esto lo he aplicado en mi propio manga y creo que queda considerablemente bien, es que los personajes los dibujes con la línea o el contorno un poco más grueso y los fondos con la línea un poco más fina. Al final tienes que pensar que el fondo está más lejos, pues suele ser un fondo, y los personajes suelen estar más cerca. Obviamente hay fondos en los que va a haber objetos que van a actuar como personajes que van a estar más en primer plano,
y que eso no te recomiendo dibujarlos con la línea más fina, porque están ahí. Pero cuando tú dibujas algo con la línea más fina, se interpreta que está un poquito más lejos. Entonces, dibujar los fondos, edificios o lo que sea más lejos te va a ayudar a que efectivamente parezca que están más lejos. Y va a quedar mejor, va a quedar un poquito más light, no va a quedar todo tan cargado con la línea tan gruesa. Vas a poder destacar los personajes más de los fondos. Esto te lo recomiendo muchísimo. Si lo ves en mi manga, sobre todo en este último capítulo, se ve que flipas. Porque los otros de hecho siempre utilizarán la misma plumilla para todo. Entonces creo que de verdad el salto es brutal en este sentido. Y este para mí es el consejo creo que más importante, si no uno de los 2-3 más importantes que yo creo que se le puede dar a una persona de fondos. Y es que tienes que entender cuándo el fondo es el protagonista y cuándo el fondo no es el protagonista. Cuándo el protagonista son los personajes y cuándo el protagonista no son los personajes. Por ejemplo, una imagen que yo ahora recuerdo así en memoria, donde el fondo es muy protagonista, es cuando en One Piece, si no has visto One Piece te recomiendo que lo veas, cuando los protagonistas llegan a Arlong Park y de repente se ve todo el super castillo, ¿no? El super castillo, y que prácticamente se ven a lo mejor un par de puntitos que son un par de personajes que hay por ahí. Pero solo se ve el castillo y tu atención está centrada en el castillo. El protagonista es el castillo. El personaje ahora es el castillo. No sé si me explico. No es como que están los personajes en el fondo y el fondo es un fondo. Es que aquí el fondo ya no es un fondo, el fondo es un personaje. Cuando el fondo es el personaje, tienes que detallarlo mucho más. No puedes hacer un fondo poco claro, poco detallado, con pocas referencias, un poco difuminado para rellenar, un poco aquí y allá. Cuando el fondo realmente es donde va la atención, el fondo tiene que estar muy trabajado. Entonces aprende a identificar cuándo el fondo es lo más importante y cuándo son los personajes. Cuando el fondo es lo más importante, no vas a dibujar los personajes primero, porque a lo mejor los personajes son así de pequeños. Entonces no vas a desarrollar un fondo entero en base a unas cosas que son así dentro de la viñeta. Desarrolla el fondo y luego coloca estas pequeñitas cosas, estos pequeñitos personajes dentro del fondo. Esto os lo juro que suena, ojo, suena muy obvio, pero es que es así. La movida que resulta en dibujar un fondo entero que tiene que ocuparte a lo mejor todo esto de la viñeta. A partir de esto, no tiene sentido, dibuja esto luego. Y en este sentido, quizá ahora sí puedes dibujar el edificio principal con una línea más gruesa y lo que hay de fondo, por ejemplo, unos árboles que están por ahí, etcétera, etcétera, con una línea más fina. Aunque el fondo en sí, el edificio principal, no sea un personaje. Como es el protagonista, lo dibujo con algo más, con una línea más gruesa, y lo de detrás lo dejo con una línea más fina. Hemos hablado de perspectiva básica, bueno, no hemos hablado, básicamente os he dicho que lo miréis por ahí. Y hemos hablado de algunos consejos para mejorar tus fondos. Entonces el tercer punto de este vídeo, para mí es extremadamente importante, para mí todo es extremadamente importante, pero de verdad esto es muy importante, es cuándo poner fondos y cuándo no ponerlos. Entonces, cuándo poner fondos y cuándo no ponerlos, para mí es la diferencia entre un mangaka o un dibujante profesional y un dibujante amateur. Básicamente, un manga vacío de fondos es un manga amateur. Y esto lo digo porque hay mucha gente que no dibujáis fondos. Los fondos hay que dibujarlos por muy complicados que sean o aunque sean muy simples. Ya ahora diré cuándo hay que hacerlo y cuándo no hay que hacerlo, porque eso con la vista ya se ve. Pero mucha gente pone muchas excusas que algunas las tocaremos ahora para no dibujar fondos. Entonces tienes que entender que si no dibujas fondo vas a parecer un amateur. Puedes dibujar fondos mal y no parecer un amateur, pero si no dibujas fondo directamente ya estás en esa categoría. ¿Me entiendes? Entonces si tú quieres realmente vivir de esto, tomártelo en serio o que te quede mínimamente bien, tienes que dibujar fondos. Lo siento mucho, sé que cuesta, sé que son difíciles, pero hay que hacerlo. ¿Cuál sería la premisa número 1 para saber si tienes que dibujar fondos o no? Para mí, personalmente, es siempre que puedas. Siempre que puedas, dibuja los fondos. Si de repente la emoción del personaje es extremadamente importante y realmente protagonista, entonces quizá no tengamos que dibujar fondos. Entonces sea solo la expresión de la cara, con unas líneas de tal, con una onomatopeya tal. Entiendo entonces que vale, que no hay que dibujar fondo porque todo el espacio de la mirada está ocupado por la emoción del personaje. Ahora bien, esto no lo utilices como excusa, porque hay mucha gente que utiliza la excusa de no, es que no hay que poner fondo cuando es solo la emoción del personaje. Incluso para algunas emociones yo he puesto fondo, porque tu cerebro te va a decir, ¿qué pasa aquí que está vacío? Cuando tú la ves la viñeta y piensas que está vacío, es que tienes que poner fondo, punto. Guíate por eso, porque de verdad, lo peor que puedes hacer es abrir un cómic y ver que está vacío. Yo siento que no hay valor en ese cómic, por muy fuerte que sea lo que estoy diciendo. Puede que en algún tipo de cómic o algún tipo de estilo tenga sentido no poner fondos, efectivamente, porque los hay. Pero probablemente tú que estás viendo este vídeo no es tu tipo de cómic y tampoco lo utilices como excusa para hacer ese tipo de cómic y no poner fondos, porque te pongas la excusa que te pongas tú, la excusa es para ti. La persona que lo lea no le importan tus excusas, no le importa que no pongas fondos. Si la persona que lo lee ve y piensa, tiene que haber un fondo aquí, y no lo hay,
esa persona probablemente ya no te lea más. Y sé que a veces hago vídeos de este tipo que me cago prácticamente en todo y hablo así de las cosas, no te digo, ay, venga, haz tu manga, no sé qué, yo te digo las cosas como son. Y probablemente mucha gente no le caiga bien, mucha gente pues no me quiera seguir porque digo las cosas directamente, como tienen que ser. Pero esto es así, entonces yo te quiero decir la verdad, te quiero decir lo que hay. Y si tú coges y te das excusas de no hacer fondos, lo siento mucho, la gente va a pensar que eres un amateur. Y si tú no quieres ser un amateur, entonces tienes que hacer fondos. Aunque te salgan mal los fondos, es igual. A ver, ¿recuerdas que en el anterior punto, en el último consejo que te he dado, en la segunda parte de este vídeo, te he dicho que hay que saber cuándo el fondo es protagonista o cuándo el fondo no es protagonista? Que el fondo no vaya a ser protagonista no quiere decir que el fondo no tenga que existir. Hay veces que el fondo va a estar ahí, aunque no sea protagonista. Así que tampoco te des esa excusa. No, es que el fondo aquí no es tan importante. El fondo es importante. Estás reiterando constantemente la posición de los personajes, el contexto de los personajes, desde dónde está diciendo la cosa el personaje. Tienes que poner fondo. El fondo es contexto, es una indicación y es algo que te apoya y además que es algo que te hace parecer más profesional. En mi manga tengo muchas escenas ahora mismo, muchas viñetas, que el fondo es unas malditas dunas de un desierto, porque la acción pasa en el desierto y tampoco hay mucho que por lo menos yo ahora sepa cómo jugarlo. Entonces digo, bueno, pues dibujo unas dunas. Y hay veces que vas a ver que es una cara gritando algo y hay unas dunas detrás, solo hay unas dunas, pero he dibujado las dunas. He preferido hacer eso que no darme la excusa de decir, no dibujo fondo. Hay momentos que he tenido que dibujar en una batalla entre V y Seven. De fondo a veces tengo que dibujar el castillo y digo, pues sí, tampoco es muy relevante, ¿no? Pero si no lo dibujas falta. Y si lo dibujas por lo menos queda profesional. Aunque no quede bien, queda profesional, no sé si me explico. No queda como que eres un chavalillo que está intentando buscando excusas para no dibujar lo que le cuesta. Recuerda lo que te he dicho, un manga vacío es un manga amateur. ¿Tú quieres ser un manga amateur? No, pues no hagas un manga vacío. Y hasta aquí mis consejos para dibujar mejores fondos. Te recuerdo que si quieres aprender a dibujar perspectiva, que lo hagas en otro sitio. Yo a lo mejor lo hago, pero realmente para mí esos vídeos son un desgaste extremo. Me parecen extremadamente aburridos y hay muchos en internet que ya lo están haciendo por mí y prefiero que lo mires en otro sitio, porque además yo sé que lo voy a hacer y eso va a ser para 4 personas y luego encima yo voy a gastar mucho tiempo, mucha energía en un vídeo que realmente la gente yo creo que no lo va a apreciar tanto. Quizás si hago un vídeo más técnico de algunos pequeños consejos que alguno he mencionado en este vídeo de manera más práctica, que sepa de verdad que la gente lo va a aprovechar. Y eso, perspectiva básica, consejos y luego cuándo hay que poner fondo y cuándo hay que ponerlo. Esos son los 3 puntos del vídeo. Suscríbete y sobre todo comenta cualquier duda que puedas tener, si quieres alguna sugerencia de algún vídeo que quieras que haga. Y si todavía no has leído mi manga, de nuevo te dejo el enlace aquí para que puedas leerlo totalmente gratis. Hay 5 capítulos a día de hoy. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.